Doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Avendaño, como se acaba de decir, y tuve el honor de participar en el 11º pleno casatorio como amigo de la Corte, conjuntamente con otros distinguidos abogados del Perú. A todos nosotros se nos invitó y se nos entregó las 8 preguntas que fueron materia del Pleno, con anticipación al Pleno, y se nos dieron una serie de resoluciones de la Corte Suprema contradictorias. Por cada uno de esos temas se nos dieron algunas sentencias casatorias, no perfectas, pero de alguna manera señalaban las posiciones contradictorias a nivel de la Corte en estos 8 temas. Y con esta información fuimos al Pleno, se nos otorgó a cada uno un tiempo sumamente corto, 20 minutos para hablar de estos 8 temas, y di mi exposición. Luego de la exposición inmediatamente hice un resumen escrito de lo que había expuesto y lo publiqué aquí en LP. Así es que si quieren conocer un poquito mi posición, ahí está. Está en la grabación que me hizo LP de mi exposición oral de 20 minutos. Está en el escrito, en el pequeño artículo que escribí sobre estos 8 puntos. Y ahora lo voy a desarrollar un poquito más a lo largo de las siguientes 2 horas. Eso es entonces. Yo les voy a comentar, luego de la exposición han habido muchos comentarios de gente que está pronunciándose sobre los temas y esto va a dar mucho que hablar porque en realidad estos 8 temas y otros en materia de prescripción hay mucha duda en el Poder Judicial. Las salas no se ponen de acuerdo, los vocales tienen posiciones diferentes. Entonces, bienvenido a este pleno. Muy bueno y estamos esperando todos que se pronuncien para ver qué es lo que dice finalmente el Poder Judicial. Y yo voy a tocar los temas conforme los tocamos en el Pleno y conforme están escritos por mí y fueron expuestos por mí. Y el primer gran tema es el estándar probatorio exigible al prescribiente. Es decir, cómo prueba el prescribiente que ha adquirido el bien por prescripción. ¿Cuál es el grado de sentencia o de convicción que deben tener los jueces para declarar la prescripción? Este es un tema muy complejo. Tiene que ver con teoría de la prueba y tiene que ver con la prescripción en sí misma y cómo se prueba la posesión. Y se ha discutido mucho. Algunos han hablado de algunos criterios, otros han hablado de tipo de pruebas que deben presentarse. Yo creo que la Corte no tiene claro el tema. Yo creo que la Corte nunca ha pensado en criterios fijos, objetivos, para probar la prescripción. Yo creo que simplemente hay muchas sentencias contradictorias, unas que dicen, por ejemplo, que los recibos del impuesto predial acreditan posesión, otras sentencias que dicen que los impuestos no acreditan posesión, algunas sentencias que dicen que los testigos son suficientes porque es una prueba tasada que está en el propio Código Procesal, otras sentencias que dicen que no es suficiente y así. Hay una confusión sobre el tema. A nivel de expertos procesalistas han tratado de enfocar el tema a propósito de criterios aplicables a otras disciplinas. Yo creo que nada de esto ha sido pensado por la Corte. Entonces yo les voy a dar algunas ideas o algunos criterios generales de cómo creo yo que debe enfocarse el tema y cuáles son los problemas que se presentan en la realidad. Repito entonces, el estándar probatorio es cuál es el nivel de prueba suficiente para que el juez se convenza de que el poseedor, de que el demandante ha adquirido el bien por prescripción. Esto es como una valla. Yo sí, lo dije en ese momento que esto es como una valla. Es una valla muy alta o muy baja. Y pasada esa valla, el magistrado se convence.
En materia penal, por ejemplo, la valla es sumamente alta porque se presume la inocencia de las personas y la idea es que no hayan errores judiciales que pueden condenar a una persona. Entonces, para condenar a una persona, para que se acredite la comisión de un delito, debe ser, como se suele decir, más allá de toda duda razonable. La valla es altísima. Si hay duda, el juez no puede condenar. Muy alta es la valla y repito, lo que se protege en este caso, el interés protegido es la libertad. En consecuencia, no podemos condenar y llevar a la cárcel a una persona si no estamos casi 100% seguros de que cometió el delito. Y ahí entran un montón de pruebas. Las pruebas directas, las pruebas indirectas, las pruebas indiciarias. En prescripción adquisitiva, la pregunta es ¿qué tan alta ponemos la valla? O muy alta o muy baja. Y lo que tenemos que ver, ¿cuál es el interés protegido? Como en materia penal, el interés protegido es la libertad de las personas. Fíjense que si la valla la ponemos muy alta, nadie puede prescribir. Si exigimos que el demandante pruebe posesión durante 10 años y pruebe la posesión pública, continua, pacífica como propietario durante 10 años, nadie va a poder prescribir. Estaríamos protegiendo a la propiedad en defecto de la prescripción. En cambio, si bajamos mucho la valla, si bajamos a niveles muy bajos la valla, vamos a permitir, es decir, bajar la valla significa que todas las pruebas sean permitidas, que baste con acreditar un día la posesión, que no sea tan exigente la posesión. Si bajamos mucho la valla, lo que vamos a hacer es permitir que todo el mundo prescriba en defecto de la propiedad. Entonces, los intereses que están en discusión aquí son, de un lado, la prescripción y de un lado, la propiedad. Como en materia penal, la libertad. ¿Qué interés protegemos? Yo creo que el interés que debe protegerse más es la prescripción. Y este no es un comentario en función, un comentario social en función de que hay que beneficiar a los poseedores porque usan los bienes. No, porque tienen una conducta más valiosa que los propietarios. No, esa no es la razón por la cual creo yo que hay que proteger más la prescripción, posesión que lleva la propiedad a través de la prescripción, que la propiedad en sí misma. Y son dos las razones. La primera razón es que la verdadera función de la prescripción adquisitiva de dominio no es la de adquirir propiedad. La verdadera función no es la de convertir al poseedor ilegítimo en propietario. No es la de convertir al usurpador, al que se metió en un predio de manera ilegítima, violentamente, convertirlo en propietario. Esa no es la función de la prescripción verdadera, aunque para el código esa es la función. La función verdadera de la prescripción adquisitiva, es la de probar propiedad. Esto merece una pequeñísima explicación. Si yo quiero comprarle la propiedad a uno de ustedes que me la está vendiendo, para yo adquirir propiedad, ustedes tienen que ser dueños. Porque si les compro y ustedes no son dueños, no me transfieren nada. Es muy simple, nadie puede transferir un derecho que no tiene. Pero ustedes, para ser dueños, a quien le compraron tuvo que haber sido dueño. Porque si no, el vendedor de ustedes no habría adquirido, ustedes no habrían adquirido de su vendedor. Y si ustedes no adquirieron, no me venden nada a mí. Podemos celebrar un acto jurídico de compraventa, pero sería hueco, porque no habría transferencia de propiedad, porque para transferir el derecho de propiedad hay que tenerlo. Y si ustedes no lo tienen porque no lo adquirieron, no serían propietarios. Y fíjense, este mismo razonamiento podemos hacerlo teóricamente hacia atrás. El vendedor del vendedor de ustedes también tendría que haber adquirido de un dueño. Y el vendedor del vendedor del vendedor de ustedes también tendría que haber adquirido del verdadero dueño, de un dueño. Entonces, esta cadena hacia atrás es lo que se llamaba antiguamente la prueba diabólica de la propiedad. Diabólica porque no se puede probar propiedad, porque en teoría tendríamos que ir hasta el origen de los bienes.
Y siempre la cadena se ha roto. Siempre la cadena se ha roto. En el Perú, por ejemplo, los antiguos peruanos se vieron privados de su propiedad cuando llegaron los españoles. Y así siempre las cadenas se rompen. Entonces es imposible probar propiedad. Entonces, ¿qué hace la prescripción? Que es una institución de larga data, muy antigua. Me dice, yo les voy a comprar a ustedes su propiedad. Ustedes directamente y a través de sus vendedores me tienen que probar que han poseído durante 10 años. Si hubieran poseído por 10 años ya serían propietarios por prescripción. Entonces yo en estricto no adquiero, ustedes no han adquirido por prescripción, ustedes adquirieron por compraventa, pero me demuestran a mí su propiedad, me prueban a mí su propiedad amparados en la prescripción. Es una función distinta a la prescripción. Es un mecanismo de prueba del derecho de propiedad. Si no hubiera prescripción, nadie sería propietario o nadie podría probar su propiedad. Esta es la verdadera función de la prescripción. No es la de convertir al ilegítimo en legítimo. No es la de adquirir propiedad, aunque así se usa normalmente. Pero esta otra función es la que se usa cada día que hay una operación comercial en el Perú, se está recurriendo a la prescripción como mecanismo de prueba de la prescripción. Por eso es una institución vital. Si no hubiera prescripción, no habría propiedad. Por eso alguna vez se ha discutido la constitucionalidad de la prescripción, porque alguien ha sostenido por ahí, oigan, pero se está privando el derecho de propiedad. En consecuencia, se viola el derecho de propiedad y conforme al artículo 70 solamente se puede violar en 2 casos específicos. En consecuencia, la prescripción adquisitiva es un caso de afectación, de confiscación o de afectación del derecho de propiedad. No es así. Porque el sustento de la prescripción, repito, es la prueba. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La prescripción o el propietario? Cuando hablo de prescripción, es el poseedor que se ha convertido en propietario. Evidentemente la prescripción. Y esa es la conclusión que yo digo. Entonces hay que proteger la prescripción. El interés que está detrás es la posesión. Cuando hablo de prescripción me refiero a posesión, ¿no? Posesión, que es un derecho en el Perú. Esta es la primera razón. Y la segunda razón por la cual el interés protegido debe ser la posesión es que hay que ser coherentes con el sistema. Ya nuestra Corte, nuestro Poder Judicial, tiene una línea desde hace muchos años de proteger al poseedor en defectos del registro, por ejemplo, el que tiene derecho inscrito. O sea, la posesión se ha metido en todo el sistema y todo el Poder Judicial la admite. En consecuencia, parece razonable que en este caso se proteja la posesión. Muy bien, entonces tenemos posesión. Vamos a probar la prescripción. La pregunta es, ¿la valla la ponemos muy alta o la ponemos muy baja? Si ponemos la valla muy alta, impedimos que la gente adquiera por prescripción. O sea, estamos desprotegiendo a los poseedores. Si bajamos mucho la valla, permitimos que todo el mundo adquiera por prescripción. Estamos desprotegiendo el derecho de propiedad, que también está previsto en la Constitución. Entonces, ¿cuál es la valla? Es muy difícil y esto es lo que el Poder Judicial tiene que resolver. ¿Cuál es esa valla? ¿Cuál es el grado de convicción? Más allá de qué tipo de pruebas, que es otro tema. Más allá de los criterios probatorios, ese es otro tema. ¿Dónde ponemos la valla? ¿Arriba, al medio o abajo? Yo creo que la valla debe ir del medio para arriba. Y he utilizado un término razonable y medio. Ni mucho ni poco, medio, pero razonable. La exigencia del Poder Judicial no puede ser irracional. No me pueden exigir, como dije hace unos minutos, probar posesión todos los días de mi vida. Muy bien. ¿Qué se prueba en un juicio de prescripción? ¿Qué debe probar el prescribiente? El prescribiente tiene que probar primero que ha poseído durante los 10 años. Me voy a referir a la prescripción larga, ¿ya? Que ha poseído 10 años en primer lugar y debe probar que la posesión ha sido calificada, es decir, pública, pacífica, continua y como propietaria. Son cosas diferentes. Debe probar en primer lugar posesión y debe probar en segundo lugar que la posesión ha sido pública, pacífica, continua y propietaria. Entonces, ¿cómo se prueba posesión? No es lo mismo, ¿eh? Porque yo puedo ser poseedor inmediato y no prescribo. Yo puedo ser poseedor y ejercer mi posesión de manera violenta y no prescribo.
¿Cómo se prueba la posesión? Y ahí hay una presunción en el Código Civil, que es la presunción de continuidad, artículo 914, 915. 915. ¿Y qué es lo que nos dice la presunción? Si el poseedor posee hoy y prueba que poseyó antes, se presume que poseyó en el tiempo intermedio. Entonces, técnicamente, lo único que debería probarse es que yo poseo el día de hoy y que poseía hace 10 años. Si yo logro probar eso, me amparo en la presunción que es relativa, por ciento cabe por en contra, y con eso debería ser suficiente. Desde el punto de vista civil, solo se tiene que probar eso. ¿Cómo pruebo? Bueno, el día de hoy, con los testigos, o una inspección ocular, con recibos. ¿Y cómo pruebo que posee hace 10 años? Dependiendo de la naturaleza del bien. Si es un terreno agrícola y hay sembríos, con fotografías de la época, con contratos de alquiler de la época, si hay edificaciones con edificaciones y declaraciones de fábrica de la época, en fin, una serie de pruebas. Repito, solo tengo que probar hoy y solo tengo que probar 10 años atrás. Los jueces, sin embargo, tienen una interpretación diferente. A los jueces no les basta poseer hoy y poseer hace 10 años, sino que exigen pruebas en el camino. Pero esto está equivocado. Y está equivocado porque, repito, hay una presunción. El efecto de la presunción es asumir, por cierto, que yo he poseído todo el tiempo intermedio. Es un hecho que he poseído. Tendrá que ser la otra parte que demuestra que yo no he poseído. El problema viene con los otros requisitos. Posesión pacífica, pública, continua y como propietario. Podríamos hacer el siguiente análisis, fíjense ustedes, ¿eh? Porque no hay una presunción de que la posesión sea pacífica, pública, continua y como propietario. Sin embargo, indirectamente, desde el ángulo civil, podríamos estirar el razonamiento de decir, se presume que he poseído en el tiempo intermedio, al amparo de la presunción del 914. Esto sumado a la presunción del 912, que se presume que el poseedor es propietario, sumadas las dos presunciones, se presume que he sido propietario durante los 10 años. ¿Y cómo poseen los propietarios? El comportamiento normal de un propietario es público, pacífico, continuo como propietario. Con lo cual, si forzáramos ese análisis, sería suficiente para la prescripción solo probar el día 1 y el día 10. Porque con eso se presume que he poseído a su vez, que soy propietario y por tanto que poseo de manera pública, continua, pacífica, propietario. Esto, sin embargo, no es admitido en el Poder Judicial. En el Poder Judicial exigen que se pruebe que la posesión ha sido pública, pacífica, continua y como propietario, y que haya prueba por cada uno de estos elementos, lo cual hace más difícil el tema. Recuerden que el término debe ser medio y proposeedor, más que contraposeedor. Pero dentro de estos 4 requisitos, a su vez, hay diferencias entre ellos. Empecemos por continuidad y pacificidad. Pacífica es lo contrario de violencia, violenta. Y continua es la que no es interrumpida. Civil o naturalmente, sobre esto voy a tratar dentro de un rato. ¿Cómo pruebo yo, demandante, que mi posesión ha sido pacífica? Un hecho negativo. El demandado tendrá que probar que yo ejercí violencia con alguna prueba determinada. Y lo mismo, ¿cómo pruebo yo que mi posesión ha sido continua? Más bien el demandante puede probar que mi posesión ha sido discontinua porque, por ejemplo, acredita que me demandó o acredita que me envió una carta notarial o acredita por cualquier medio que la posesión se interrumpió. Entonces, yo creo que en el caso de estos 2 requisitos, en el caso de la continuidad y pacificidad, debería trasladarse la carga de la prueba, porque si no es imposible. Recuerden que siempre tengan en mente que de lo que se trata es de que el poseedor prescriba, porque a través de la prescripción cumple su rol social la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si no puedo probar estos hechos, no voy a poder prescribir. Es imposible probar que durante los 10 años
yo poseía de manera pacífica. Es imposible probar, son hechos negativos. No hay una presunción. Tenemos un problema. Sin embargo, no es ajeno al sistema que quien tenga la carga de probar esté en mejores condiciones de probar el acto. Y eso se ha desarrollado mucho en todos los temas médicos. Responsabilidad por médicos que no cumplen su deber. Ahí sí la jurisprudencia ha desarrollado mucho, que en todos estos casos, quien esté en mejores condiciones, que hizo una buena labor, fue el médico y no al revés, el demandante probar que el médico hizo una mala labor. Y así se demuestra, es una suerte de inversión de la carga de la prueba. Y yo creo que en estos dos requisitos eso debería ocurrir. Los otros dos requisitos, pública y como propietario, sí, el demandante tiene que probarlo. Tiene que probar que su posesión ha sido pública. Pública es ostensible, como lo haría cualquier propietario que se comportó como propietario. Y lo mismo como propietario, tendrá que probarlo. Pero aquí, nuevamente, las pruebas son cualquiera. Pero nuevamente, si es que le exigimos una prueba irracional, como por ejemplo, demostrar que fue pública los 365 días del año por 10 años, es decir, 3.600 y pico días, eso es irracional. En consecuencia, tiene que ser una prueba razonada y media. ¿Y cómo se hace esto? Pues ir probando en determinados momentos que se poseyó de manera pública. Los jueces están en esta línea. Entonces, un poquito resumiendo, la valla no debe ser muy alta, debe ser media, debe ser una prueba razonable y todo eso en favor de la posesión. ¿Qué prueba? Cualquiera de las pruebas que existen en el ordenamiento legal. Se ha hablado de criterios. Algunos hablan de un criterio de prueba prevaleciente, otros hablan de otros criterios que se desarrollan mucho en la teoría procesal. Yo creo que a eso no se refieren los magistrados cuando hemos estado ahí hablándoles y cuando nos han hecho las preguntas. Ellos quieren determinar si vale el predial o no vale el predial. Eso es lo que quieren saber. Y eso dependerá del tipo de naturaleza del bien. No se posee igual una granja que una casa de playa, que un departamento o un edificio. Todo lo que una tienda de un local comercial. Las pruebas son diferentes. Pero en todo caso, estos criterios objetivos nos lo tiene que decir el Poder Judicial. Yo no tengo. Yo he tratado de explicar un principio general de cómo debería ser la prueba de la prescripción. Ahora, siempre sobre estos requisitos. ¿Qué sucede si la posesión deja de ser pacífica? O deja de ser continua, o deja de ser pública, o deja de ser como propietario durante un periodo de tiempo. En el caso de la continuidad, se interrumpe. Ahora me voy a referir a ello. Pero ¿qué sucede en los casos de pacífica, pública y como propietario? ¿Qué pasa si el año 9, del año 7 al año 8 mi posesión deja de ser pacífica? O deja de ser pública, o deja de ser como propietario. ¿Se interrumpe o se suspende? Porque la interrupción no se refiere a estos supuestos. La interrupción se refiere a la continuidad. Es decir, lo que se interrumpe es el decurso posesorio. Yo puedo seguir en posesión del bien, pero jurídicamente es interrumpido si me demanda. Pero los otros requisitos no se interrumpen. No hay norma que lo diga. Y ahí tenemos dos formas de interpretarlo esto. O se interrumpen en una posición muy radical o se suspenden. Sería el otro extremo. Pero no están previstos como suspensión en el Código Civil. Yo por eso utilicé en el Pleno el término inutilización. Durante ese periodo creo que se debe inutilizar. Si no es sancionar gravemente al poseedor. Muy bien. Esto es lo primero. Primer tema tratado en el Pleno. Segundo tema, interrupción respecto del supuesto de posesión pacífica. En realidad es una mala pregunta la que nos hicieron,
Porque yo creo que la pacificidad no se interrumpe, como les acabo de decir hace un momento. ¿Qué significa posesión pacífica? Posesión pacífica significa posesión exenta de violencia, físico-moral o psicológica. Si yo soy un poseedor que amenazo al propietario con matar a sus hijos, si me demandan en el Poder Judicial una acción reivindicatoria, esa posesión es violenta, no es pacífica. Si yo soy un propietario y protejo mi posesión con gente armada, con violencia física, esa es una posesión violenta, no pacífica. Ninguno de estos casos sirve para efectos de la prescripción. Ese periodo de violencia, como les dije hace un rato, en mi opinión, lo he denominado es un periodo inutilizable. No es de interrupción ni es formalmente suspensión. No está previsto en las causales de suspensión del Código Civil y no está previsto en las causales de interrupción. La gran pregunta que se hizo en el Pleno es ¿qué sucede con la demanda judicial? Porque hay una posición en el Poder Judicial menor, pero hay una posición que dice que cuando se... Dice dos cosas. Lo primero es que no está previsto en la prescripción adquisitiva normas de interrupción civil, que es la demanda. No está previsto. Están previstos en las normas de prescripción extintiva de dominio. Y la prescripción extintiva de dominio es diferente a la prescripción adquisitiva. Una me extingue acciones que consagran derechos, la otra me hace adquirir bienes. Son instituciones de naturaleza distinta y por tanto, no, dice esta posición, no podemos aplicar analógicamente las reglas de la prescripción extintiva a la adquisitiva. Eso es lo que dice. Otra de las cosas que dicen que al amparo de determinada doctrina extranjera y de una mención que hay en el pleno de prescripción, el segundo o tercer pleno casatorio, donde en mi opinión la pusieron ahí sin darse cuenta de lo que estaban escribiendo, se dice la posesión deja de ser pacífica cuando se deviene violenta o se cuestiona judicialmente la posesión. Se cuestiona judicialmente. Entonces, eso lo han jalado y hay esta jurisprudencia que lo que dice es que cuando hay una demanda judicial, lo que hace es hacer que la posesión devenga en violenta, deje de ser pacífica. No sé de dónde lo sacan, porque no puede, si consideran que no hay aplicación analógica, no pueden aplicar la norma de allá. Entonces, simplemente no hay ninguna norma que lo diga. Yo creo en todo caso que esto es un error. La demanda lo que hace es interrumpir el decurso posesorio. Lo que afecta directamente a la demanda es la continuidad. La demanda no afecta, en mi opinión, ni la pacificidad, ni la publicidad como propietario, ni el comportamiento como propietario. La demanda lo único que afecta es la continuidad. Se interrumpe, que es uno de los requisitos. Pero una demanda no interrumpe, entre comillas, la pacificidad. Es decir, no hay interrupción legislativamente hablando de la pacificidad. Tampoco hay interrupción de la ejercer como propietario o el comportamiento público. La interrupción no se refiere a eso. Claro, la posesión puede dejar de ser pública, puede dejar de ser pacífica, puede dejar de ser como propietario. La pregunta es cuál es la consecuencia. Y por eso les he hablado de inutilización de ese periodo. Pero la interrupción tiene efectos directamente y exclusivos con la continuidad. Entonces, creo que es un error esta jurisprudencia que sostiene que la citación con la demanda lo que hace es convertir la posesión en violenta, o mejor dicho, deja de ser pacífica, y como consecuencia de que deja de ser pacífica no se puede prescribir.
Yo creo que eso es un error. Lo que hace, repito, y con esto concluyo, la demanda es interrumpir la continuidad. Bueno, ¿cómo se interrumpe la posesión pacífica? Bueno, es que no hay interrupción, por eso digo que es una mala pregunta. La posesión pacífica no se interrumpe, deja de ser pacífica y ese periodo se inutiliza. Otro tema muy interesante y que ofrece mucha discusión es el de la interrupción y suspensión de los plazos de prescripción. La prescripción adquisitiva de dominio, y ya lo hablo como modo adquisitivo del derecho de propiedad, supone, por un lado, la posesión del poseedor con estos requisitos y supone, de otro lado, la inacción del propietario. Es decir, el propietario deja que el poseedor posea y no cuestiona su posesión. Entonces, repito, supone poseer, por un lado, y supone inacción del propietario. Si el poseedor deja de poseer, se interrumpe la prescripción. Cesa el periodo de prescripción. No hay prescripción. Si el propietario reclama su derecho, no hay prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien. En términos jurídicos, cuando el poseedor, hablo de la interrupción, deja de poseer o su posesión es cuestionada, se interrumpe. Si el poseedor deja de poseer, es lo que se llama interrupción natural. De la naturaleza de la prescripción es la posesión. Si dejo de poseer, pues no hay prescripción, se interrumpe. En cambio, si la posesión del poseedor es cuestionada, por ejemplo, con una demanda, caso típico, se cuestiona, se interrumpe civilmente. Así tenemos la interrupción natural y tenemos la interrupción civil. En la interrupción civil, el poseedor sigue poseyendo. Hay una demanda, yo soy el poseedor, uno de ustedes me ha demandado, ustedes se le dan propiedad, ustedes me han demandado. Pues yo sigo en posesión, lo que voy del juicio, y hasta que termine el juicio, y más allá del juicio eventualmente, pero mi prescripción, sea el decurso en estricto prescriptorio, se ha interrumpido civilmente. Muy bien. ¿Cuál es el efecto de la interrupción? El efecto de la interrupción, ya sea natural o ya sea civil, es la de matar todo el tiempo transcurrido. Es como si el tiempo transcurrido no valiera la pena. Simplemente voy en el año 8, se interrumpe la prescripción, pues cesa el efecto. Si yo retomo posesión en principio, inicio de cero. Ese es el efecto de la interrupción. La suspensión, en cambio, son hechos determinados y supuestos muy específicos en los que el periodo determinado que establece la ley no corre, pero desaparecida la causa de la suspensión, se reanuda el periodo. El caso típico es cuando no se puede reclamar un derecho ante los tribunales. Durante el periodo que no se puede reclamar el derecho, pues no corre el plazo. Una vez que se levanta la huelga del Poder Judicial, reanuda su plazo. Esto es, digamos así, en términos generales, lo que es la interrupción y lo que es la suspensión. Ahora, ¿qué hace nuestro Código Civil? Y aquí el código está mal, ¿ya? En prescripción adquisitiva de dominio 950 y siguientes, regula dos cosas. Regula la interrupción natural y regula un supuesto raro de suspensión. No lo llaman así, pero es un supuesto de suspensión. El 953 dice: se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella. Si la pierdo o soy privado de ella. En esos casos, lo que se produce es una interrupción natural, porque dejo de poseer. Y aquí viene la segunda parte, que es un supuesto de suspensión. Fíjense ustedes lo que dice, Repito, se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella. Pero cesa ese efecto de la interrupción si la recupera antes de un año, por sentencia se la restituye. Es decir, yo llevo 7 años poseyendo. Me privan de la posesión.
se interrumpe. El efecto de la interrupción es que desaparece el tiempo anterior, como les acabo de decir, no cuenta para nada. Sin embargo, si sigo un juicio que me demora 5 años y en el año 7 más 5, 12, por sentencia se me restituye el bien, lo que dice la norma es cese el efecto de la interrupción. Es decir, vale el tiempo pasado y desde que me retornan la posesión, continúo en posesión. Todo ese periodo intermedio no he poseído, porque no he poseído, pues no estaba ahí, estaba en la otra persona. Jurídicamente lo que ocurre ahí es una suspensión. Una vez que me restituyen la posesión, comienzo a partir del año 7 en adelante. ¿Ya? Ese es un supuesto medio escondidito que la gente no lo conoce mucho, pero que está ahí en esa segunda parte del 953. Muy bien, entonces les decía, el 953 lo que contiene es la interrupción civil de la prescripción. Pero no regula, perdón, la interrupción natural. No regula ni la interrupción civil, que es clásicamente la demanda, ni regula los supuestos de suspensión. Muy bien. Por otro lado, nos vamos a prescripción extintiva del Código Civil. Artículos 19, 9.6, 9.7. Y ahí sí se regula supuestos de interrupción y supuestos de suspensión. Supuestos de interrupción y supuestos de suspensión. Entonces, y dentro de los supuestos de interrupción que se mencionan están todos los supuestos de interrupción civil. Citación con la demanda, reconocimiento de la obligación, que ahora les voy a explicar. Y hay una serie de supuestos de suspensión. Entonces, la primera gran pregunta que hay que hacerse, y se hace en el Poder Judicial, es si las normas de prescripción extintiva se aplican a la prescripción adquisitiva. Es decir, si podemos aplicar a la prescripción adquisitiva los supuestos de interrupción civil que están regulados para la prescripción adquisitiva y los supuestos de suspensión que están regulados. Y aquí se ha armado toda la discusión. El código anterior, código del 36, tenía una norma al final de prescripción adquisitiva que decía: se aplican las normas de prescripción extintiva a la adquisitiva en cuanto sean aplicables. No decía así, ¿no? Decía, rigen la prescripción adquisitiva las normas de la prescripción extintiva en cuanto sean aplicables. Es decir, había una norma de revisión. Nunca hubo ningún problema. Pero el Código Civil de hoy no tiene esa revisión. Esa norma ha desaparecido el código. Entonces algunos dicen, como ha desaparecido el código, la intención del legislador es que no se rijan las de extintiva a la adquisitiva. Y esa es la conclusión. Sin embargo, el Poder Judicial nunca hizo esta discusión. Siempre entendió que se aplicaba analógicamente. Y acá hay dos posiciones, y en el Pleno, y en la jurisprudencia, y en los amigos curia. Los amigos de la curia que estuvimos ahí, entre nosotros también hemos discutido. Algunos opinan que no se pueden aplicar analógicamente, otros opinamos que sí se pueden aplicar analógicamente. Yo soy de los que creo que sí se pueden aplicar analógicamente. Y se aplican analógicamente precisamente porque no hay norma de remisión. Cuando había norma de remisión en el Código del 36 no era necesario recurrir a la analogía porque había una norma de remisión. Parto por algo que todos coincidimos, y es que se trate de instituciones de naturaleza diferente. Pero justamente al ser diferentes es que podemos recurrir a la analogía, en la medida que tengan elementos comunes. Fíjense ustedes, en ambas instituciones el tiempo juega un rol importante. En la prescripción adquisitiva, lo que hace el tiempo, sumado a la posesión, es adquirir bienes. En la prescripción extintiva, el tiempo lo que hace es que se extinguen las acciones que consagran derechos. Si yo les doy plata, pasan 10 años y ustedes no me cobran, prescribe extintivamente. El tiempo es un elemento idéntico en ambos casos. El elemento central es el tiempo. El segundo elemento central es la inacción. En la prescripción adquisitiva hay la inacción del propietario.
el propietario que no reclama su derecho. En la prescripción extintiva hay la inacción del acreedor que no cobra su deuda. En ambos casos, fíjense ustedes, la inacción sumado al tiempo hace que se consoliden derechos, que es finalmente el tercer elemento central, la consolidación de derechos. ¿Qué es lo que buscan? La función de ambas instituciones es consolidar derechos. O sea, no puede aparecer el día de hoy el descendiente de un peruano que vivió en el año 1550 a pretender reclamar terreno de su propiedad, porque si no, esto sería un problema. No habría seguridad. Se ha consolidado, la prescripción ahí ha cumplido el rol de consolidar situaciones. Y lo mismo, tampoco puede aparecer un heredero de esa persona a pretender cobrar una deuda a los españoles por los daños que se le produjeron. Ya prescribieron. En ambas instituciones la función es consolidar derechos. ¿Qué se dice que mis otros amigos de la curia que participaron, que son instituciones diferentes? Sí, son instituciones diferentes. Justamente, pero tienen elementos comunes, porque casi todos coincidimos en que debemos aplicarlas, porque ustedes lean cualquier libro del mundo, de casi cualquier país del mundo, y van a leer francés, italianos, latinoamericanos, europeos, cualquier libro, y en todos estos sitios les van a decir que la prescripción se interrumpe o naturalmente por la pérdida de la posesión o la privación de la posesión o por el requerimiento o el reclamo del propietario. Todos dicen eso. Entonces, si es que no aplicamos esas normas, vamos a estar en un supuesto absolutamente absurdo donde la prescripción no se interrumpe. Vamos a tener que hacer una ficción, que es la que hace alguna jurisprudencia, de considerar que la demanda lo que hace es afectar la pacificidad. Pero es una ficción, pero además tampoco está regulado, porque esa norma, ¿cómo la aplicamos? Si no la podemos aplicar por analogía. Entonces todos coincidimos, pero por distintas razones. Algunos dicen que no se puede aplicar la analogía, pero la aplican por otras razones. Yo soy los que creo que hay que aplicar la analogía, porque se trata de instituciones que tienen elementos comunes y no se privan de derechos, porque no se priva al poseedor de prescribir, y porque es absolutamente pacífico en el Perú, siempre ha sido así, que esas normas debemos aplicarlas. Entonces, si esto es así, hay que aplicar paso a paso las normas de la extintiva a la adquisitiva. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, artículo 1996, reconocimiento de la obligación. Aplicado a la prescripción adquisitiva es, por ejemplo, si el poseedor que ve en el año 8 reconoce le envía una carta de notarial al propietario y dice: reconozco que eres el propietario, por favor, véndeme tu propiedad. Ha reconocido, aplicando la norma extintiva a la adquisitiva. En extintiva sería reconocimiento de la obligación, aquí sería reconocimiento de la propiedad. Intimación para constituir en mora al deudor. Un requerimiento de pago sería en prescripción extintiva. En prescripción adquisitiva sería un requerimiento para que me entregue la propiedad. Requerimiento que puede ser de cualquier forma. Puede ser a través de una carta notarial. Puede ser a través de correos electrónicos. Es un requerimiento, es un reclamo del propietario. Oye, esa es mi propiedad, no me la prescribas. Hay toda una discusión de si las cartas notariales se aplican o no se aplican. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí podríamos escarbar mucho más quién envía la carta notarial, a quién se dirige la carta notarial, pero sin duda. Citación con la demanda es el caso típico, el inciso 3. Citación con la demanda u otro con el que se notifica al deudor. Ahí hay toda una discusión, porque si vamos a aplicar las normas, hay que aplicarlas como son y por tanto a partir de la notificación. Y oponer judicialmente la compensación sí no es un supuesto aplicable clarísimamente. Y de otro lado, tenemos las normas de suspensión. Y hay una serie de supuestos de suspensión que están regulados en el artículo, bueno, que está por acá. Hay un supuesto de suspensión y, por ejemplo, dentro de esos supuestos de suspensión está cuando hay huelga en los tribunales judiciales. Entonces, resumiendo esta posición de este tema, existe la interrupción
y existe la suspensión. En materia de interrupción, el efecto es que desaparece el tiempo transcurrido. Desaparecía la interrupción, se reinicia el plazo. Suspensión, simplemente el periodo determinado no cuenta, pero desaparecía la causal de suspensión, se reanuda. La interrupción se reconoce aquí y en la China, como dije en la exposición, se reconoce la interrupción natural, que es cuando uno deja de poseer, o la interrupción civil cuando el propietario reclama. Recuerda que hay dos elementos en la prescripción: posesión del poseedor e inacción del propietario. Si el propietario reclama, pues no hay prescripción. El Código Civil regula mal esto, regula en prescripción adquisitiva la interrupción natural y un supuesto de suspensión, escondidito, y regula en prescripción extintiva interrupción civil y suspensión. La pregunta es cómo aplicamos unas normas a otras normas, y ahí aplicamos la analogía, en mi opinión. No hay necesidad de forzar que la citación con la demanda afecta la pacificidad y por esa vía no se puede prescribir. Primero, porque no afecta la pacificidad, porque la pacificidad es otra cosa, es un tema fáctico, es un tema de violencia. Y en segundo lugar, porque tampoco podríamos aplicar esta norma, porque ¿cómo la aplicamos si no se puede aplicar la analogía? Muy bien. Siguiente tema, que es el cuarto tema. Es más, estamos en la mitad de los temas. Son 6:47. ¿Te parece si hacemos el corte acá? Porque me va a tocar a la mitad esto. Entonces, amigos, vamos a parar 10 minutos porque no quiero cortar este tema en la mitad y de ahí continuamos con la segunda hora. Perfecto. Son las 6:47, 48 hasta las 7 en punto. A las 7 en punto comenzamos. Ok, muchas gracias. Pasaremos a la disertación del docente. Adelante, doctor. Listo, gracias. ¿Cómo están? De nuevo, ya tenemos nuevo gabinete. Miren sus noticias. He visto que han ratificado algunos. Pero en fin, vamos a lo nuestro. En la primera parte he conversado con ustedes de los principales puntos que se trataron en el Pleno. El estándar probatorio, que es un tema muy complejo y nos lo tiene que solucionar el mismo Poder Judicial, ¿no? Para saber cuál es esa valla, si es que hay criterios objetivos. Luego hablamos de la interrupción adecuada para la posesión pacífica. Como les dije ese día y les digo ahora, en mi opinión es una mala pregunta porque la posesión pacífica no se interrumpe, a pesar de que hay jurisprudencia que lo dice. Fíjense, esto es una ficción. Si a mí me demandan, yo sigo poseyendo feliz y contento en mi casa, solo que con un juicio. Pero mientras yo mantenga mi posesión pacífica, no deja de ser pacífica, no deviene en violenta. Esa ficción de considerar que la demanda, el cuestionamiento la hace que deje de ser pacífica, proviene de alguna doctrina extranjera menor y proviene del Pleno segundo tercero, que habla de la prescripción entre copropietarios, donde cuando define prescripción y define los requisitos de la posesión, dice posesión violenta en la medida, y significa que no será pacífica, significa que no será violenta o que no que sea cuestionada. Esa palabrita ahí lo han jalado. Pero en fin, creo que es una mala pregunta. Luego viene la interrupción y la suspensión. Interrupción y suspensión, que se los he explicado que hay un problema en el código porque solamente está regulado en prescripción adquisitiva la interrupción civil y un supuesto de suspensión medio sui generis, y las normas de prescripción y las demás supuestos de prescripción extintiva están de interrupción están en extintiva. Entonces la pregunta es cómo los aplicamos, si aplicamos la analogía, no aplicamos la analogía. Todo el mundo está de acuerdo en aplicarlas, pero algunos dicen que no es por analogía, otros dicen que es por completar el sistema y otros no sé qué dicen, pero creo que estamos en la línea que debe aplicarse y creo que la manera más fácil y jurídica es la de aplicar la analogía. El siguiente tema, que tampoco es pacífico y hay mucha jurisprudencia, es la prescripción
del propietario. La pregunta es, ¿el propietario puede demandar para que se le declare propietario por prescripción? Porque la prescripción significa que una persona que ha venido poseyendo se convierte en propietario fruto de esa posesión. La pregunta es si una persona que es propietario porque adquirió por un título, luego puede recurrir al Poder Judicial para que lo declare propietario por prescripción. Y aquí hay jurisprudencia de ambos lados. Jurisprudencia que dice, por un lado, que no, y jurisprudencia que dice que sí. Se ha llegado a decir por ahí que uno sí puede prescribir y uno contaría con dos títulos, el título de propietario por prescripción y el título de propietario por el título, lo cual es absurdo, ¿no? No es propietario por uno o por el otro, no por los dos a la vez. Yo no descarto que en algunos casos el propietario pueda recurrir a la prescripción, pero en el caso de títulos cuestionados, eventualmente viciados, lo que descarto absolutamente, que es el supuesto que yo vengo a tratar, es que el propietario que adquirió por compra-venta luego recurra a la prescripción. El propietario que adquirió por un contrato de compra-venta y por tanto se hizo propietario por el título, luego prescriba. Algunos dicen, y aquí entramos en el mundo de las falacias, que uno nunca adquiere por compraventa porque siempre tiene que probar prescripción hacia atrás, por tanto uno siempre recurre a la prescripción. Pues no es así, pues. Uno adquirió por la compraventa, por la prescripción se prueba la propiedad. Entonces la pregunta es si esto se puede, pero para responder a si esto se puede o no se puede, lo que tenemos que analizar es por qué se utiliza la prescripción. Y se utiliza la prescripción como un mecanismo de saneamiento del derecho de propiedad, o mejor dicho, de regularización del derecho de propiedad. ¿Cómo se utiliza? Imagínense ustedes que compran una propiedad a Juan, pero la propiedad de Juan no está inscrita, porque Juan a su vez no inscribió la propiedad cuando se la vendió a Enrique, y la propiedad de Enrique no está inscrita, está la de Leonor. Entonces no se ha cumplido con el tracto de Leonor, Enrique a Juan, y por tanto ustedes no pueden adquirir, no pueden inscribir. Entonces, recurro a la prescripción. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería inscribirse cada una de estas transferencias. Y yo finalmente inscribo mi derecho. Pero como es muy engorroso, porque de repente estas personas se han muerto, o ya no existen, o no son ubicadas, recurro a la prescripción para obtener un título. Era dueño, por compraventa, le compré a Juan por compraventa. Recurro al Poder Judicial para que me dé mi sentencia que dice que yo he adquirido la propiedad por prescripción, y con eso, como es da méritos conforme al 952, con eso puedo ir a los registros públicos e inscribo la propiedad de frente a mi nombre. Es así como se utiliza. Es un mecanismo de saneamiento para, en efecto, regularizar el derecho de propiedad. Es un mecanismo de regularización registral del derecho de propiedad. Otro ejemplo, muy usual. Hay un fundo de 10 hectáreas en Vía María del Triunfo. Pero ese fundo, que en registros aparece como un fundo, en la práctica se han vendido 1.500 lotes. Pero cada uno tiene un lote, pues no lo puede inscribir. Porque para que se inscriba, primero tiene que existir jurídicamente el lote. Y para que exista jurídicamente el lote, ese fondo tiene que habilitarse, convertirse en urbano. Y luego de que se convierta en urbano, van a aparecer lotecitos. Y una vez que aparezcan los lotecitos, recién voy a poder inscribir mi derecho sobre ese lotecito. Yo compré, pero registralmente es un fondo. ¿Cómo debería sanearse eso? Un proceso de habilitación urbana. Y dentro de ese proceso deberían haber aportes. Y finalmente yo logro inscribir mi propiedad. Entonces esto no se puede hacer. Y como no se hace, recurro nuevamente a la prescripción. Como yo viendo poseyendo ese pedazo de tierra de 200 metros cuadrados
hace muchos años, le mando al juez y le digo, señor juez, yo adquirí por un contrato de compraventa, decláreme propietario por prescripción adquisitiva. El juez verifica que vengo poseyendo y me declara propietario. Ojo, era propietario, pero me vuelve a declarar. Y un ejemplo ya llegando al extremo. Este sí no lo he visto los otros, pero este no lo he visto. Hay una demanda, hay una compraventa a precio en partes. Pago el precio, pero el vendedor no me cancela el precio. O simplemente me dejan el contrato en minuta. Y demando el otorgamiento. El procedimiento regular debería ser demandar el otorgamiento de escritura pública y con eso inscribo una adquisición. Pero no, el vendedor se ha mandado a mudar o no lo encuentro, voy por el camino más fácil. Le pido al juez que me declaro propietario por prescripción. En todos estos casos se ha alterado la función de la prescripción adquisitiva de dominio. Yo admito que pueden haber casos donde el propietario puede recurrir a la prescripción, pero así no se utiliza de la manera como estoy diciendo. En todos estos casos se está desnaturalizando la prescripción. Y yo creo que no debe proceder. Y hay dos posiciones en el Poder Judicial, una que sí, una que no. ¿Por qué creo que no procede? Lo primero es que en el Perú, si bien... ¿Cuál es el razonamiento a favor? Porque sí se puede, que la prescripción prueba el derecho de propiedad. En el fondo lo sanea. Recuerden esta descripción que he hecho hacia atrás. Lo que está haciendo finalmente la prescripción es que mi vendedor está saneando la propiedad y yo se la compro a él. Entonces, si sanea propiedad y es la prueba de propiedad, entonces puedo sanearla para efectos registrales. Eso es una falacia, porque en el fondo lo que está haciendo es saneando registralmente la propiedad. Y esa no es la función, aunque debería serla, no es la función que cumple la prescripción en el Perú. Si ustedes leen la definición del 950 del Código Civil es, por la prescripción se adquieren bienes. Luego el siguiente artículo dice, quienes adquieren un bien por prescripción pueden ir al Poder Judicial. El Código Procesal Civil dice, la acción para adquirir bienes por prescripción es un modo adquisitivo del derecho de propiedad. Es así como está regulada, más allá de que en la práctica sirva como un mecanismo de prueba. Es un modo adquisitivo. Por la propiedad se adquiere propiedad. No es una forma de regularizar, sanear registralmente propiedades. No es una forma. No está regulado así en el Perú. De hecho, hay una ley, no me acuerdo cuál es, un decreto legislativo, una ley reciente, que prevé la prescripción como mecanismo de saneamiento del derecho de propiedad registral. Pero esa ley no está en vigente, con lo cual hoy no tenemos ley. Entonces, si no hay una norma que nos permita sanear registralmente la propiedad, no se puede recurrir a la prescripción para sanear propiedad. Primera razón. Segunda razón, porque es jurídicamente imposible que alguien que ya es dueño, porque adquirió por prescripción, vuelva a ser dueño, que alguien que adquirió y por tanto es dueño por el título, vuelva a ser dueño por la prescripción. Si yo compro un inmueble, el vendedor dejó de ser dueño, yo me convertí en dueño. Si ya soy dueño, ¿qué le digo al juez? Oiga, soy dueño, vuélvame a declarar propietario por prescripción. Es jurídicamente imposible que me declare dueño si ya lo soy. Porque el objetivo de la prescripción, repito, el objetivo de la prescripción es convertir al poseedor en propietario, pero el propietario que ya lo es, por otro título, no puede recurrir a la prescripción. En consecuencia, yo creo que está mal usada la prescripción. Yo creo que hay mecanismos legales en el sistema para regularizar y sanear registralmente la propiedad. Existen los procesos de habilitación urbana, existen los procesos de independización, existen los procesos de subdivisión, existen los títulos supletorios, existe, en fin, el otorgamiento de escritura pública. Son mecanismos que conservan el sistema. Que no funcione el sistema es otra cosa. Y que sean trámites engorrosos es otra cosa. Pero entonces no podemos utilizarla para que el propietario pida que se le declare propietario. Es un mal uso que se le da a la prescripción. Y así no está prevista. Repito, hay una ley
Y así debería estar prevista eventualmente, pero así no está previsto. Muy bien. Siguiente tema que se trató en el Pleno fue justo título en la prescripción adquisitiva de dominio. A ver, les he venido hablando de la prescripción larga, la prescripción de 10 años, pero el propio artículo 950 dice que si hay justo título de buena fe, el plazo se reduce a 5 años. ¿Qué se ha entendido por justo título tradicionalmente en todos lados? Es el acto jurídico válido pero ineficaz. Es decir, el acto jurídico es perfecto pero no produce ningún efecto. Por ejemplo, si yo no soy dueño de un bien y se los vendo a ustedes, este acto jurídico entre ustedes y yo es válido. Reúne los requisitos de validez del acto jurídico: objeto, fin lícito, finalidad, capacidad, forma prescrita por la ley. Ese acto jurídico es perfecto. ¿Cuál es el único problema con este acto jurídico? Que yo no soy dueño. No tengo lo que se llama el poder de disposición. En consecuencia, si yo les vendo este bien, el acto jurídico es válido, pero es ineficaz. ¿Qué significa que sea ineficaz? Que ustedes no, la eficacia del acto jurídico es una compraventa de transferir propiedad. Ineficaz significa, por tanto, que no se transfiere la propiedad. Eso siempre, tradicionalmente, ustedes lean a los clásicos franceses, alemanes, latinoamericanos más que todos argentinos, y explican así el justo título. El ejemplo típico es el del usurpador o el ladrón, el usurpador que vende la casa a un tercero. El acto jurídico lo celebra, vende, firma el contrato, es mayor de edad, es jurídicamente posible porque se puede transferir un bien ajeno, es físicamente imposible porque no estoy vendiendo la luna, estoy vendiendo esa casa. La finalidad es transferir propiedad, no estoy haciéndolo con una finalidad de estupefacientes o de sicariato, no es una finalidad ilícito y no hay una forma prescrita. Es perfecto el acto jurídico, pero el usurpador no es dueño. Si no es dueño, no tiene el poder de disposición. O es lo que llaman algunos, no está legitimado. Los contractualistas se refieren más a esto. Por tanto, no hay transmisión de propiedad. Pero ese título es justo título. La palabra justo viene desde Roma. No tiene nada justo, pero es el nombre que lo tiene que venir arrastrando. Entonces, si el comprador que se ampara en un justo título además tiene buena fe, cree que quien le vende es el dueño, imagínense una propiedad no inscrita. Yo le compro un bien a un usurpador que me enseña títulos de propiedad, no era dueño, pero me enseña un título de propiedad, con firmas legalizadas, está poseyendo la propiedad, los vecinos lo reconocen como propietario, en verdad no era dueño. Y creo que es él, le compro, tengo justo título buena fe y me amparo en la corta, es decir, mi plazo se reduce de 10 a 5. Los 5 corren desde que adquirí, desde la celebración del justo título. Y esto existe en todos lados. Y eso es justo título. Es el acto jurídico válido pero ineficaz, que habría producido efectos de haber sido el vendedor dueño. Repito, es el acto jurídico válido pero ineficaz, que habría producido efectos de haber sido el vendedor dueño. Como no era dueño, no transfirió nada. Porque, repito, nadie puede transferir algo que no tiene. Yo sí puedo transferir posesión porque la tengo. La única manera de transferir propiedad es si la tengo. ¿Y cómo la tengo? Siendo dueño. Aquí, como el usurpador no era dueño, no puede transferir. Muy bien. Y eso es como se entiende. ¿Cuál es el problema con esto? Que la jurisprudencia en el Perú, desde hace ya mucho tiempo, está considerando que los actos celebrados por no propietarios son nulos. Nulos. No
válidos pero ineficaces, sino nulos. El caso más importante que se ha discutido en el Perú es el pleno sobre los actos de disposición de los bienes de la sociedad gananciales. ¿Qué ocurre cuando un cónyuge dispone de un bien social sin la participación del otro cónyuge? Y la jurisprudencia ya en un pleno se ha pronunciado diciendo que el acto es inválido. No es válido pero ineficaz, es inválido. El razonamiento que han utilizado es que se viola una norma, el 315 del Código Civil, que exige la participación de marido y mujer en los actos de exposición, y que esta es una norma de orden público, por eso es una nulidad virtual del título preliminar, y la familia está protegida, entonces no, y los esposos están protegidos, entonces el acto jurídico no. Ahí se discutió en ese pleno si el acto era eficaz, válido, ineficaz, anulable, 20 discusiones, pero finalmente el Poder Judicial se ha pronunciado en el sentido de que los actos de disposición celebrados por un cónyuge son actos inválidos, porque finalmente no era dueño el cónyuge que dispone. Lo mismo está empezando a resolver crecientemente la jurisprudencia respecto a los actos de disposición de copropietario. ¿Qué pasa si un copropietario dispone? Yo soy copropietario de una casa con mi hermano. Yo tengo mi 50%, mi hermano el 50%. Yo soy dueño de mi 50% y copropietario de la casa. Yo puedo vender mi cuota, mi 50%, no tengo ningún inconveniente. Soy dueño de la cuota, la puedo vender. No soy dueño de la casa y no la puedo vender, la casa, no la cuota. Pero ¿qué pasa si la vendo? Siempre se ha entendido y hay una norma en copropiedad que dice que ese acto de disposición de la casa queda sujeto a que luego se me adjudique el bien en la futura división y partición. Bueno, ¿qué está diciendo la jurisprudencia? La jurisprudencia ha cambiado radicalmente de opinión y en verdad, especialmente a la luz del pleno de la sociedad de gananciales, y está diciendo que los actos de disposición del bien común celebrado por copropietarios son actos inválidos. Lo mismo hay jurisprudencia que dice de usurpadores que están vendiendo bienes que no les pertenecen. Están diciendo que los actos jurídicos son inválidos. Las razones de la jurisprudencia son diversas y equivocadas todas, pero son diversas. En algunos casos hablan de finalidad ilícita, en otros casos hablan de objeto jurídicamente imposible o físicamente imposible. En otros casos hablan de capacidad y identifican capacidad con ser titular del derecho. Es decir, hay de todo en la jurisprudencia, pero lo cierto es que toda la jurisprudencia está diciendo que los actos celebrados por quien no es titular son nulos. Si son nulos, no son justo título, dentro del concepto clásico de justo título, porque recuerden lo que les dije hace unos minutitos, que el justo título es el acto jurídico válido pero ineficaz. Todos estos actos que les he dicho son inválidos y por tanto ineficaces. Por tanto, no configuran justo título. Entonces, ¿qué es justo título? Eventualmente el acto del representante cediendo las facultades. Sí, porque ahí hay ese acto jurídico es válido pero ineficaz conforme a las normas de representación, pero eso no está pensado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que el concepto tradicional pacífico de justo título ha sido torpedeado por el propio Poder Judicial. El propio Poder Judicial nos está diciendo que todo lo que se considera justo título ya no es justo título. Y no se han dado cuenta de una cosa más grave todavía, o igualmente grave, que no solo se afecta el justo título con esta línea de la jurisprudencia, que además es una línea uniforme, sino se afecta a la suma de plazos posesorios que tiene que ver con la prescripción. ¿Qué es la suma? La suma es, puede haber una persona que posea 3 años y luego le vende el inmueble y se lo entrega a otra persona. Esta otra persona posee 7 años, jurídicamente esta segunda persona tiene 10 años en posesión. Tiene los 3 primeros, pero suma o adiciona a sus 7 esos 3. Es un derecho de todo poseedor, el derecho a sumar plazos posesorios. Este poseedor A, 3 años, B, 7 años. En términos reales, B tiene 7 años, pero en términos jurídicos tiene 10.
¿para qué se utiliza la suma? Para la prescripción. No es necesario que yo posea los 10 años. Puedo poseer yo directamente y a través de mis antecesores, a quienes se les adquirió el bien, jurídicamente llevo poseyendo 10 años. Si esto le sumo que pruebo posesión hoy y pruebo posesión hace 10 años, pues ya llego a los 10 años. ¿Cuál es el requisito de la suma? El requisito de la suma es que sea una transmisión válida. Nuevamente el concepto de validez. El acto jurídico tiene que ser válido. Entonces, si hoy entendemos, estamos en el supuesto que lleva 3 años no es dueño, por eso está prescribiendo, es poseedor. Si no es dueño y vende, si el acto jurídico es nulo, no es justo título. Pero si el acto jurídico es válido, sí es justo título. Pero la jurisprudencia nos está diciendo que todos esos actos son inválidos. Entonces, ¿cuándo podemos sumar? No podemos sumar. Entonces, la posición de la jurisprudencia se ha hecho harakiri al propio sistema legal. Porque de un plumazo, no tanto como un plumazo, está matando los conceptos de justo título, o mejor dicho, está matando la prescripción corta y está matando la suma de plazos prescriptorios que sirve para prescribir. Estamos en un problema serio. ¿Cómo repensamos el justo título? Nos lo tiene que decir el Pleno. Como ven, todos los temas que está tratando el Pleno son muy interesantes y muy del día a día, y hay otros muchos más de prescripción, pero todos son muy buenos. Hay que esperar a ver qué nos dice la jurisprudencia cuando salga la sentencia, ¿no? Entonces hay que repensar el concepto. O cambiamos la jurisprudencia para mantener el concepto tradicional de justo título, cosa que es imposible que lo haga el Poder Judicial, o decimos que el justo título incluye actos inválidos. Con lo cual, si eso llegamos así, estaríamos modificando totalmente el concepto de justo título, pero al menos el sistema sería coherente, ¿no? Muy bien. Un tema que pasaré rápido es la aplicación del principio iura novit curia. Específicamente lo que nos preguntaron, y no aparece en este resumen, es ¿qué pasa si se alega la prescripción corta, pero durante el proceso uno se da cuenta, el magistrado no se cumplen los requisitos de la corta, pero se cumple con los requisitos de la larga, los 10 años? Porque conforme a este principio, el juez debe aplicar la norma aunque no haya sido invocada. Principio que sale en el título preliminar del Código Civil y en el título preliminar del Código Procesal Civil. Entonces el supuesto que nos dieron es que yo soy demandante, recurro a la prescripción corta. Pero resulta que no pruebo que hay justo título. Entonces el juez puede darse cuenta que han habido los 10 años y pronunciarse sobre la prescripción larga, no la corta. Ese es el supuesto. Entonces el principio iura, tiene dos límites. El primer límite es el principio de congruencia, materia procesal. El juez no puede resolver algo que no le ha sido pedido. El petitorio. Yo no puedo resolver sobre A si me han pedido B. Si no hay un vicio en la sentencia. Ese es el primer límite de este principio. Y el segundo límite es el principio del contradictorio. Yo como juez no puedo resolver algo que no ha sido discutido. Pero si se cumplen estos dos requisitos, el juez sí puede aplicar la norma aunque no haya sido invocada. Ese es el principio. Entonces, esto llevado al tema de la prescripción. Imaginemos que se invoca la corta, pero el juez se da cuenta que no se cumple con los requisitos de la corta, pero sí se cumple con los requisitos de la larga. Todo depende del momento en que estamos. Si estamos en etapa de calificación y el juez se da cuenta de esto, el juez debería invocarlo, y si las partes están de acuerdo, se corrige la demanda. Si estamos en el momento del saneamiento, lo mismo. Se pone como punto controvertido, las partes están de acuerdo, se pone como punto controvertido y se discute.
Bien se podría hacer. El juez no puede dejar de pronunciarse sobre la corta, que fue lo que se le pidió, pero en aplicación de este principio podría aplicar la larga en la medida que las partes lo hayan aceptado como punto controvertido y se haya discutido sobre el tema. Lo que no podría hacer el juez es cierre la instrucción, cerrar la etapa probatoria, donde se ha discutido solo sobre la prescripción corta y repetidamente el juez ahí resuelve sobre la prescripción larga. No, eso sí no puede hacer, porque ahí sí se viola este principio. En fin, este es otro tema que se discutió, no es un tema muy relevante, pero se discutió. Me quedan dos temas. El siguiente tema es la aplicación de la ley 29618, que también ha ofrecido algunas sentencias contradictorias. Esta ley lo que dice, establece dos cosas. La primera parte de la norma establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad. Primera parte. Se presume que el Estado es poseedor de los bienes de su propiedad. Fíjense qué interesante esta presunción, ¿ya? En materia civil existe una presunción que dice se presume que quien es propietario es poseedor. No hay una presunción en materia civil que diga quien es poseedor se presume que es propiedad y posesión son dos caras de una moneda, ¿no? En materia civil, repito, si uno posee se presume que es propietario. Pues no hay una presunción que diga si uno es propietario se presume que posee, al revés, así no existe. Esta presunción lo que dice es se presume que el Estado que es dueño de bienes es poseedor de ellos. Con lo cual el demandante va a tener que probar que el Estado no posee. Esta es una presunción obviamente relativa, ahí se admite la prueba en contra. Es relativa, la norma no dice que sea relativa, pero es relativa porque toda presunción que no dice que sea relativa es relativa. O dicho de otra forma, para que una presunción sea absoluta tiene que decir que sea absoluta. Absoluta es la que no admite prueba en contrario, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo conoce el contenido de las inscripciones. Se presume, dice el 2012, sin admitir prueba en contra. Pero repito, toda presunción que es, para que sea absoluta, tiene que ser absoluta. Hay una norma en sucedáneos probatorios en el Código Procesal Civil que dice eso, ¿no? Para que una presunción sea absoluta, tiene que decirlo, si no se presume que es relativa. Entonces, esta es una presunción relativa, pero esta es una típica norma de protección de los bienes de propiedad estatal. El Estado, pues, no tiene brazos, porque el Estado no es una cosa en la es una ficción en realidad, pero el Estado, detrás del Estado hay manos, y esos gente, esos abogados. Como tenemos un Estado pobre, el Estado tiene malos abogados, el Estado tiene pocos abogados, tiene poca gente y por tanto no puede hacer bien sus tareas y una de ellas es proteger sus propiedades. Nosotros los privados tenemos que defender nuestras propiedades como nuestra agua. Tenemos que ir al proceso de estar revisando. El Estado no. El Estado no tiene manos. Entonces, como esta falta de manos, lo que hace la ley lo ayuda al Estado. Y le dice, se presume, le dificulta el trabajo a los poseedores. Esa es la primera parte de la presunción. La segunda parte de la presunción es la que más me interesa. Dice, declara imprescriptibilidad de los inmuebles de dominio de propiedad estatal. ¿Ya? Siempre en el Perú se ha entendido por una norma constitucional que los bienes de dominio público del Estado, como las calles, los parques, los fuertes, todos aquellos que tienen esta calificación bienes de dominio público, son imprescriptibles. Yo así pongo una carpita en una pista o en un parque y me quede 50 años, no adquiero los bienes por prescripción. Enorme Express, técnicamente ni siquiera de posesión. Y eso es pacífico. Pero a partir de y siempre se entendió también que los bienes de dominio privado del Estado sí eran prescribibles. Se regían por las normas del Código Civil y por tanto yo sí podía prescribir un bien que no era de dominio público. Por ejemplo, playas. Norte, donde hay ahorita
muchas lluvias, todas esas playas, muchas de ellas han sido prescritas. O bienes en los cerros, que no son de dominio público porque están en la punta del cerro y la gente invade y los adquiere por prescripción. Eran bienes que originalmente eran bienes del Estado, pero de dominio privado del Estado. O imagínense una casa que es utilizada por un funcionario de un ministerio y que la ocupa un tercero. Entonces, nuestro sistema legal siempre fue: los bienes de dominio público son imprescriptibles, los bienes de dominio privado del Estado son prescriptibles. Hasta que el Estado se dio cuenta que empezó a perder propiedades, porque no tenía cómo defenderlas. Y esto se dio ostensiblemente en todas las zonas de playas. En el norte la gente empezó a prescribir, todas las playas que muchos conocen han sido prescritas así, y en el norte también. Y propiedades estatales por todos lados, hasta que la ley se dictó esta norma en el año, no me acuerdo, creo que en el 2010, o por ahí, no me acuerdo. Entonces, esta norma plantea los siguientes problemas. ¿Qué sucede con las prescripciones que respecto de bienes de dominio privado del Estado? ¿Qué pasa con las prescripciones que se vencieron antes de la ley? Recuerden ustedes que para adquirir un bien por prescripción conforme al 953, no es necesario acudir a un juez o a un notario, dependiendo de la naturaleza del bien. Se produce la prescripción cuando fatalmente transcurre el plazo. Es decir, el juez no me hace dueño, como el notario no me hace dueño. Lo que me hace dueño es el transcurso del tiempo. Cuando fatalmente se cumple el año 10, me convierto en propietario. Puedo no ir al juez. Lo que pasa es que no tendré un título como instrumento, pero soy dueño. Y si no tengo un título, no podré inscribir mi derecho en los registros públicos y puedo, como cualquier propiedad, puedo perder mi propiedad. Pero el día que transcurre el plazo, uno se convierte en propietario. La sentencia es declarativa, la sentencia no es constitutiva. La sentencia en un juicio de prescripción no me hace propietario. Lo que hace la sentencia es declarar una situación preexistente, que fulano de tal a tal fecha se convirtió en propietario por transcurso del tiempo. Esa es justamente la razón por la cual existe la prescripción notarial. Cuando salió la prescripción notarial en el Perú, allá en los 80s, mucha gente la cuestionó porque decían: ¿cómo los notarios van a declarar propiedad por prescripción? Esto viola la Constitución porque solamente el Poder Judicial puede declarar por prescripción. Ninguna parte de la Constitución lo decía, pero decían que cuando hay conflicto entre las partes solamente puede ser dirimido por el Poder Judicial. Entonces ahí se explicó y se dijo que el notario, como el juez, no me hace dueño. El notario lo único que hace es verificar una situación respecto de predios en zona urbana, ¿no? Ahí lo único que hace el notario es declarar una situación preexistente. Hay un proceso tasado, con pruebas y bolito. Pero eso sí, si hay litis, eso no lo puede resolver el notario. Por eso, si hay oposición, el asunto se deriva al Poder Judicial y que el juez lo defina. Entonces, repito, la prescripción se adquiere cuando transcurre el plazo. Fatalmente ese día me convierto en dueño. Entonces, si hacemos una línea de tiempo, tenemos la ley sale acá. Las prescripciones iniciadas con anterioridad que vencieron, se aplica la prescripción. La norma es posterior a la adquisición y por tanto esas propiedades fueron bien adquiridas por el Estado, por los privados. En esta línea de tiempo, esta es la ley, las prescripciones, o sea, posesiones para prescribir iniciadas con posterioridad, no pueden prescribir los bienes del Estado porque es la aplicación inmediata de la norma, de la ley. La gran pregunta es, si esta es la mitad, esta es la ley, ¿qué pasa con las prescripciones iniciadas antes y que vencieron después de la ley? Las que se iniciaron antes de vigencia de la ley, pero no había completado el plazo y lo completan estando vigente la norma. Y hay una sentencia que es realmente de almanaque, porque se trata de una persona que venía poseyendo 9 años, 11 meses y días, literal, 9 años, 11 meses y días. Faltando 15, 20 días, sale la ley.
Un tiempo después va al Poder Judicial y pide, decláreme propietario por prescripción. Y el Poder Judicial le dice no, porque te faltaban 2 semanas. Y por tanto se ha convertido en un bien imprescriptible. Y eso es lo que... Y ese es el campo de aplicación y de duda. La duda respecto de esta norma no es las prescripciones que se ganaron antes de la vigencia de la norma, ni de las que iniciaron luego de la norma. El tema en discusión en el Poder Judicial es qué pasa con estas prescripciones que ocupan el inicio y la vigencia de la ley. Ese es el problema. Yo tengo una posición ahí. Yo creo que una prescripción iniciada antes de la vigencia de la ley debe regirse por la ley anterior. Una prescripción iniciada luego de la vigencia de la ley debe regirse por la ley posterior. En el primer supuesto, una prescripción iniciada durante la vigencia de la ley por la ley anterior. Sin embargo, si transcurre o si se monta en la siguiente ley, debe aplicarse en la siguiente ley solo para aquello que sea favorable. Y miren, les voy a dar un ejemplo de lo que hace nuestro código, ¿ya? Que es igualito. El último artículo del Código Civil 21-22. Este mismo problema se presentó del Código del 1852 a 1936 y con el Código Civil de 1936 al Código del 84, porque en los 3 códigos hay plazos diferentes de la prescripción. En el código anterior los plazos eran 30 y 10, 30 la larga y 10 la corta. Creo que era 3 y 10 o 30 y 20. 30 era la larga. Y el Código Civil actual son 10 la larga. Entonces, quien adquirió, ¿qué pasa con una persona que cuando entra a regir el Código del 84 tenía 20 años? O tenía 10 años. Si se aplica la norma anterior, tendría que completar los 30, 20 años. Pero durante la vigencia del nuevo código ya transcurrieron los 10. Entonces, esta solución, este mismo problema se plantea con la ley. ¿Y el qué dice el Código Civil? Lo voy a leer. Dice, la prescripción iniciada antes de la vigencia de este código se rige por las leyes anteriores. Si aplicáramos esto acá, la prescripción iniciada antes de la ley 26, 29, 16, 18 se rige por la ley anterior. Pero luego dice, empero, si desde que entre en vigencia este código, transcurre el tiempo requerido en este código para la prescripción, esta surte sus efectos, aunque por dicha ley necesitar un lapso mayor. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Una prescripción iniciada en el año 50, 30 años. ¿Cuándo cumple el plazo? En el año 80. Una prescripción iniciada en el año 60, 30 años. ¿Cuándo cumple el plazo? En el año 90. A pesar de que ya estamos en el código nuevo. Una prescripción iniciada en el 2000 debería irse, una prescripción en el 80, 60, 70, 80. Una prescripción iniciada en el año 80, ¿cuándo debería cumplir? 30 años más, 2010. Sin embargo, desde que entre el código del 84 solo se requiere 10, con lo cual solo requiere 10 más. Entonces, este es un supuesto donde estamos aplicando la segunda norma, pero solo porque es más beneficiosa. No le estamos recortando derechos. Entonces, lo mismo debería ocurrir acá. Solo deberíamos aplicar la nueva norma si fuera más beneficiosa para el poseedor, pero no si es más perjudicial, porque si no le estamos cortando un derecho de alguna manera adquirido. Este pobre hombre llevaba 10, 9 años, 11 meses y días. Le agregaron un nuevo requisito o le quitaron un nuevo requisito, bien imprescriptible, no puedo prescribir, pero ¿cuál era su derecho adquirido? Entonces yo por eso creo que, porque si no de alguna manera la norma es retroactiva, en estricto no es retroactiva, ¿no? Es aplicación inmediata, pero se está afectando un derecho. Entonces por eso yo creo que las prescripciones que se montan en el periodo iniciadas durante la vigencia antes de la ley cuando eran prescribibles, pero que deberían aplicarse las normas anteriores. Pero esto la jurisprudencia está discutida, ¿no? Muy bien.
Y el último tema en el Pleno, y ya con esto vamos a terminar, es el de la prescripción adquisitiva de las personas jurídicas y en particular de las asociaciones. ¿Cuál es la discusión que hay en el Poder Judicial? La primera pregunta, ¿una persona jurídica puede poseer? La respuesta es sí. Las personas jurídicas, como las personas naturales, son personas. Solo que jurídicas son una ficción, son una invención del hombre, no son naturales. Pero como toda persona puede poseer. ¿Y cómo posee una persona jurídica? Posee a través de sus órganos. Entonces, por ejemplo, una persona jurídica que compra una casa, la empresa ABCSA compra una casa y la usa para sus oficinas, la está poseyendo. Si esta empresa alquila esa casa a un tercero, está poseyéndola, se convierte en un poseedor inmediato y los terceros son poseedores inmediatos. Igual, una persona jurídica puede ocupar un bien sin título, una suerte de usurpador. Y como persona, a través de sus personas. Hay que ver si se posee para la persona jurídica. Entonces, no hay ningún problema con que las personas jurídicas posean. El problema que se presenta es la prueba, porque normalmente en las asociaciones lo que ocurre es que hay una persona jurídica, una asociación, y tiene un montón de miembros, y cada uno de estos miembros tiene un lote. Entonces la pregunta es, ¿quién posee ese lote? ¿La persona natural o la asociación? Todo depende. Si posee la persona jurídica, la persona natural no puede prescribir. Los casos que se dan normalmente son estas personas naturales que quieren prescribir. Si posee la persona jurídica, quien tiene que prescribir es la persona jurídica. Y si posee la persona natural, quien debe prescribir es la persona natural. Recuerden, quien gana por prescripción es el que posee. Todo se trata entonces de un tema de quién posee y cómo se prueba la posesión. Si esta asociación tiene a sus asociados y les ha asignado los lotes y estos asociados pagan su impuesto, quien está poseyendo es la persona natural y no la asociación. Por tanto, quien prescribe es la persona natural y no la asociación. En cambio, si quien paga el predial es toda la asociación y les asigna a sus asociados el uso de los bienes, quien está poseyendo es la persona natural, que es la asociación. Es así de simple. Este fue el último tema tratado. En realidad, este tema casi ni se le dio mucho tiempo porque, fíjense, estamos casi 2 horas y en el Pleno tuvimos cada uno de los amigos de la Corte, tuvimos 20 minutos, con lo cual tuvimos que saltarnos muchos temas y correr un poquito. Yo, para que mi posición quede por escrito y me explique un poco más, lo he escrito ya en LP, hay un artículo que he publicado, que es un resumen de lo que he expuesto ahora a todos ustedes. Esos fueron los 8 temas que se trataron en el Pleno. Los amigos de la Corte dimos nuestras posiciones, diferimos en varias cosas. Los magistrados se van a tomar su tiempo probablemente en resolver. Hay otros muchos temas de prescripción que son materia de discusión, pero creo que si se pronuncia sobre estos temas va a ser un gran avance. Muchas gracias por su tiempo. Van a ser 10 para las 8. Entonces vamos a hacer un alto de unos 8 o 10 minutos y entramos a la estación de preguntas. Muchas gracias.